In the contested space we are called to inhabit, imagine seeing our communities informed and transformed by the power of the gospel for the glory of God. What would this transformation look like? We believe it looks like a people moving together, from suppression to celebration, from distraction to connection, from isolation to community, and from consumption to contribution. This is Crosspoint Together. Bueno, los que estuvieron aquí el domingo pasado saben que comenzamos una nueva serie de prédicas titulada Crosspoint Juntos, Movimientos de Gracia. Y en esta serie estamos pidiéndole a Dios que nos ayude a enfocarnos nuevamente en nuestra misión de apuntar nuestras comunidades hacia Jesús. Y también en nuestra visión de ver a nuestras comunidades ser informadas y transformadas por el poder del Evangelio para la gloria de Dios. ¿Y sabe qué? Mantener estas prácticas, estos ritmos de vida del Evangelio, no son prácticas que vienen por naturaleza. La palabra de Dios nos dice que hay una manera de vivir la vida que vale la pena, pero el mundo alrededor de nosotros tiene otra versión que está a 180 grados de oposición a la visión del Señor para nosotros. Y si usted se identifica como seguidor de Jesús, si usted se hace llamar a sí mismo cristiano, pues usted sabe, en su mente, está en su cabeza el conocimiento de que se supone que le estemos haciendo caso al Señor, ¿verdad? ¿Verdad? Pero si somos sinceros, tenemos que admitir que en nuestros corazones hay una batalla ideológica entre esas dos visiones que están opuestas. Y eso es lo que en esta serie estamos llamando el espacio disputado. Y es dentro de este espacio disputado que nosotros recibimos el llamado a fijar nuestros ojos en Jesús, a apuntar a nuestra comunidad hacia Jesús y también a ser discípulos, que es nuestro llamado principal. Por eso en las próximas 4 semanas vamos a discutir cómo, a través de la gracia de Dios, motivados por el Evangelio, nosotros podemos procurar movernos de la supresión a la celebración, de la distracción a la conexión, del aislamiento a la comunidad y del consumo a la contribución. Y en esta mañana nos toca concentrarnos en el primer movimiento, que es cómo movernos de la supresión a la celebración. Y cuando nosotros hablamos de celebrar, pues eso trae muchas cosas a nuestra mente. De primera intención, a mí me hace pensar en muchas celebraciones curiosas que vemos alrededor del mundo. No sé cuántos de ustedes saben del Festival de Barbas y Bigotes. Es una competencia que se remonta al año 1990 en la ciudad de Hofen an der Enz, Alemania. Y si usted sabe alemán, pues me perdona. Allí se llevó a cabo el primer torneo, fue una forma de reconocimiento a las personas que cuidan su barba o bigote de manera especial. Y así que cada año pues se busca reunir a las personas con el vello facial más curioso para otorgarles ese reconocimiento. Tal fue el éxito de ese torneo que se decidió fundar un club mundial de barbas y bigotes en el 2004. Existe un club mundial de barbas y bigotes. Solo quería que supiera eso. Yo podría ser parte de esa celebración, pero una celebración que siempre me llamó la atención más que todas en mi juventud es la de San Fermín. ¿Quiénes saben de esa? Es una de las... Se lleva a cabo en la ciudad de Pamplona, en el País Vasco, en España, y una de las actividades más famosas ahí es el encierro. Consiste en un recorrido de 849 metros delante de los toros y que culmina en la Plaza de Toros. Eso sucede a las 8 de la mañana, después que la gente ha estado fiestando toda la noche. Entonces la corrida de toros sucede por la mañana, es por eso que siempre 2 o 3 americanos salen trasquilados de la corrida de toros. Esa celebración es sin duda el acontecimiento por el cual se conoce más a Pamplona en el mundo. Y pues, aunque ya yo estoy muy viejito y muy fuera de forma para estar en esa celebración,
Una en la que sí he podido estar es en la de quemar el muñeco de Año Viejo. ¿Cuándo ustedes han hecho esa? Pues el muñeco de Año Viejo representa, por supuesto, el año que termina. Se hace con ropa vieja, con papel, con cartón, se rellena de acerrín y también de artefactos pirotécnicos, legales y otros más. Y el objetivo es que lo quemen a la medianoche del 31 de enero, del 31 de diciembre, la víspera del Año Nuevo. Y por supuesto esa práctica se realiza en varios países de Latinoamérica. Y fue en Puerto Rico donde más yo la vi cuando pasaba estas épocas con la familia de mi esposa. Así que esos son solo 3 ejemplos de celebraciones internacionales. Estoy seguro que todos ustedes pueden pensar en muchas más celebraciones locales, regionales. Les pregunto, ¿qué tú celebras? ¿Qué celebra tu cultura? ¿Qué significa vivir un ritmo de vida de celebración? Cuando tomamos nuestro curso de partícipes, que es un curso de discipulado que toman las personas que están interesados en la membresía, nosotros definimos el ritmo de celebración de esta manera. Dice, en respuesta al Evangelio. Es bien importante esa parte primera. No lo estamos haciendo para que el Señor nos ame, no lo estamos haciendo para ganarnos el favor de Dios. Lo estamos haciendo en respuesta al Evangelio, porque Dios ya nos amó primero y estamos partiendo desde un punto de aceptación. En respuesta al Evangelio, seremos un pueblo que canta de la gracia, la bondad y la gloria de Dios. ¿Cómo llegamos a esa conclusión? Para descubrir lo que Dios dice al respecto, pues vamos a buscar en nuestras Biblias en Hechos 2, 1 al 36. Hechos 2, 1 al 36. Esto es un capítulo muy especial. El libro de los Hechos entero nos presenta en un estilo narrativo el nacimiento de la iglesia cristiana. El domingo pasado vimos cómo el autor nos presenta el libro de Hechos como la continuación del libro de Lucas. Es como el segundo tomo que nos muestra el ministerio de Jesús. La semana pasada vimos cómo Jesús le dice a sus discípulos que quiten la mirada de sus circunstancias inmediatas porque todos tenemos una misión de importancia crítica. Ser testigos de Jesús de manera local, nacional e internacional. ¿Y usted sabe qué? Esa misión se cumplió. ¿Cómo lo sabemos? Porque nosotros estamos aquí. Nosotros representamos los confines de la tierra para ese grupo de personas que recibió la gran comisión de parte de Jesús. Gloria a Dios por eso. Bueno, en el resto del capítulo 1, que nosotros no cubrimos la semana pasada, habla sobre el sucesor de Judas Iscariote que se había suicidado, cómo los discípulos escogen a Matías como el sucesor de Judas Iscariote. Y después de esto, pues viene el capítulo de hoy. Vamos a ver lo que sucede cuando los discípulos se juntan para seguir las instrucciones que Jesús les había dado. Les había dado instrucciones de esperar por el bautismo del Espíritu Santo. Pero antes de comenzar les voy a pedir que oren conmigo. Padre en los cielos, yo te doy gracias porque tú nos has hablado de tantas maneras a través de la historia. Pero en el día de hoy nos hablas a través de tu Hijo Jesucristo. Nosotros te damos gracias, Señor, por lo que has logrado para nosotros a través de Él. Y, Señor, perdónanos porque en nuestra naturaleza pecaminosa nosotros abandonamos nuestro llamado a celebrar. Y más bien suprimimos tu conocimiento cuando perseguimos cosas inferiores. Señor, pero te damos gracias porque nuestro pecado no se compara al poder de tu Espíritu Santo, el cual fue comprado para nosotros a través de la vida, muerte y resurrección de tu Hijo perfecto. Así que te pedimos, Señor, que nos des el poder para vivir vidas que celebran tu valor, que celebran tu hermosura, que celebran tu grandeza. Y es a través de ese Salvador Jesús que oramos. Amén.
Yo conozco personas que tienen una habilidad innata para venderle cualquier cosa a cualquier persona. Gente que le vende una hielera a un esquimal en el invierno. En la familia mía hay mucha gente que es así. Es increíble ver cómo esas personas caen de pie donde sea y son vendedores naturales. Y eso a mí me provoca mucha admiración porque cuando yo era adolescente y tenía esos trabajos de adolescente de estar en una tienda por departamentos, pues a mí me era difícil ser vendedor. Yo encontraba que si yo no tenía mucho conocimiento o mucha pasión por el artículo que estaba vendiendo, pues a mi presentación le faltaba entusiasmo. Y bueno, ¿cuánta gente yo voy a convencer de comprarme lo que les quiero vender con esa actitud? Por contraste, cuando pasé una temporada breve como vendedor en una tienda de instrumentos musicales, ahí cambió todo. De momento yo estaba entre los vendedores más prometedores de la tienda. Yo no sabía lo que se sentía ser esa persona. Pero ¿sabe por qué pasó eso? Porque el poder tocar un instrumento musical cambió mi vida. Para no hacerles el cuento innecesariamente largo, yo sé que yo parezco una estrella de deportes, pero no. Este servidor, pues era una persona que no tenía tantos intereses académicos, ni tenía tampoco habilidad atlética. Así que el poder tocar un instrumento musical salvó mi vida social, número uno. Y número dos, me hizo un posible prospecto para la mujer que ahora es mi esposa. No me puedo quejar. Yo encontré que ese era el secreto para poder presentar un artículo de manera convincente. Si nosotros hemos sido afectados personalmente por algo, lo vamos a presentar de la manera más positiva que podamos. Lo vamos a presentar como una celebración. Ese es mi primer punto de hoy. Vamos a ver que los mismos discípulos que antes se estaban escondiendo de las autoridades porque estaban asustados, ellos fueron cambiados por el poder del Espíritu Santo de una manera tan grande que ellos pasaron de ser una ganga de cobardes a ser un grupo de personas que vivía para celebrar a su Salvador sin ningún tipo de temor. El verso 1 del capítulo 2 dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. El verso 2 dice: de repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Eso sucede mientras ellos estaban obedeciendo las instrucciones finales de Jesús de esperar por el bautismo del Espíritu Santo. Y por fin llega ese día. Dice el verso 3, se les aparecieron lenguas como de fuego que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. ¿Me meto en esto o no? ¿Qué creen ustedes? Bueno, yo no quiero que nos distraigamos mucho con esta sección, pero en el libro de los Hechos vamos a presenciar cosas que suceden y algunas cosas están ahí para que las veamos como Dios en su poder dio a luz a la iglesia cristiana. Son cosas que son sucesos descriptivos. Nos describen lo que está sucediendo. Mientras que hay otras cosas que están ahí para que aprendamos y las adoptemos. Lo que llamaríamos sucesos preceptivos. Y para que me conozcan personalmente, yo creo que los dones del Espíritu continúan en nuestro tiempo. Pero también creo que aquí, en este caso en específico, estamos presenciando un suceso descriptivo. La mano de Dios moviéndose de una manera inusual en una ocasión selecta. Estas lenguas de fuego de aquí no son las mismas lenguas que dice 1 Corintios 14. No son un lenguaje privado en oración del creyente hacia Dios, ni tampoco el tipo de lenguas que necesita interpretación para una congregación como habla 1 Corintios. Ni tampoco está relacionado con Romanos 8:26 que dice que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles, sino que estamos viendo que el Espíritu Santo se manifestó de manera de que cada persona que oía a los discípulos allí, sin importar de dónde viniera, les oía
hablar en su lengua nativa. Pastor Miguel, ¿cómo puede usted estar tan seguro de eso? Número uno, la palabra en el original griego que se traduce como lengua es glosa, que quiere decir literalmente lenguaje. Y número dos, el texto nos lo dice. El verso 5, había judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos, procedentes de todas las naciones bajo el cielo. Todos estos hombres estaban en Jerusalén para celebrar la fiesta de Pentecostés. Una fiesta que celebraba el final de una cosecha y el principio de otra. Y estas personas venían de otras naciones que hablaban otros lenguajes. Dice el verso 6. Al ocurrir este estruendo, el viento recio que se habla, dice, la multitud se juntó y estaban desconcertados porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Y estaban asombrados y se maravillaban, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia, alrededor de Cirene, viajeros de Roma, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestros idiomas de las maravillas de Dios. Eso es como si estuviese predicando ahora mismo y hubiera gente de distintas partes del mundo oyéndome predicar en su lenguaje perfectamente y sin acento. Nadie sabría que soy de Puerto Rico. Un milagro. Eso es algo que hizo el Señor para que todos se dieran cuenta de que estaban presenciando algo único en la historia. Antes de esto, ¿usted sabe cuándo había sido la última vez que Dios había intervenido para alterar los lenguajes en un grupo diverso de personas? En la Torre de Babel. La Torre de Babel nos enseña que nuestras ambiciones egoístas nos van a traer división. Pero solo el Espíritu Santo puede unir a un pueblo diverso con un propósito en común, que es celebrar la gracia de Dios. Y eso no es un suceso para que se repitiera a nuestro antojo, sino que era algo que fue permitido en un punto de la historia para que el mundo viera que la iglesia cuenta con el respaldo y la ayuda de Dios. La gente no podía negar que estaban viendo algo que nunca habían visto antes. Dice el verso 12, todos estaban asombrados y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Y probablemente estos hombres que estaban presenciando este milagro no se daban cuenta de la profundidad de ese milagro. No se daban cuenta de que esos hombres que estaban siendo usados para proclamar las maravillas del Señor no eran ningunos grandes héroes de la Biblia como nos enseñaban a nosotros cuando éramos chiquitos, sino que no hace tantos días ellos estaban asustados, estaban escondidos, y el más bocón, el más bravucón, el más peleón, el que más le gustaba el pleito, probablemente el más feo de todos, Pedro, se había intimidado cuando una joven lo delató y lo tiró al medio como seguidor de Jesús. Y que antes de salir corriendo del miedo que tenía, él había negado a su Salvador usando palabras obscenas en el proceso para echarle frosting. Y ahora ese mismo grupo de inútiles que no tenían nada que ofrecer al mundo, ellos estaban celebrando su redención de una manera tan pública. Estaban hablando de las maravillas de Dios de una manera tan asombrosa, de una manera tan extravagante, de una manera tan exuberante, que el verso 13 nos dice que otros se burlaban y decían, están borrachos. Crosspoint Español. Una señal clara de que nosotros estamos empezando a entender lo que Dios ha hecho por nosotros es que declaramos las maravillas del Señor sin estar preocupados por nuestra apariencia ante el mundo.
No nos importa si nos vemos bonitos o no, básicamente. Y yo digo esto porque entre los cristianos que son como yo, entre la gente que le gusta la teología y tienen sus poquitos de estudios, pues frecuentemente predomina un deseo de dar una imagen respetable ante la gente. Y muchas veces, no siempre, pero muchas veces el origen de ese deseo no es dar gloria a Dios a través de hacer las cosas decentemente y con orden, sino que es que no queremos que la gente crea que somos débiles. Y ese deseo proviene del mismo infierno. Y al final estamos tan pendientes de siempre estar controlados y de estar compuestos, que si nosotros quedamos muy bonitos y muy peinados, pero también quedamos completamente vacíos de la dirección del Espíritu de Dios. En su comentario del libro de Hechos, el teólogo anglicano N.T. Wright escribe lo siguiente: algunos cristianos están tan preocupados con mantener apariencias y de asegurarse que parezcan gente normal y ordinaria, que ellos nunca, bajo ninguna circunstancia, serían acusados de estar borrachos, ya sea a las 9 de la mañana o a la hora que sea. Parte del reto de este pasaje es la pregunta: ¿tienen nuestras iglesias hoy en día la suficiente energía y vida impulsada por el Espíritu para lograr que los espectadores hagan algún tipo de comentario? ¿Alguna vez ha ocurrido algo que haga que la gente piense que estamos embriagados? Si no, es simplemente porque el Espíritu está obrando de otras maneras. Es una opción, es una posibilidad. Lo que me da miedo es el final. O es porque hemos tenido tanto éxito apagando el espíritu que en verdad no está pasando nada. Querida iglesia, yo puedo ser bien reformado, bien teológico. Nos podemos burlar mucho de nuestros hermanos pentecostales, pero sepa primero que tenemos un Dios que resiste al soberbio y da gracia al humilde. Nuestro Dios resiste al soberbio y da gracia al humilde. Y cuando una persona empieza a darse cuenta de la corrupción que hay en su corazón de nacimiento, cuando una persona empieza a darse cuenta del castigo que merece de parte de un Dios que es santo y perfecto y que habita en luz inaccesible, cuando uno se da cuenta del sufrimiento y la tortura que tuvo que pasar Jesús para pagar ese precio, y cuando me doy cuenta del hecho de que ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, la actitud del corazón de esa persona no va a ser castillo fuerte. No, como si me estuvieran obligando, sino que voy a estar, no me va a importar estar remolineando. Por causa de Él, yo me haré más vil. Así que Mauricio, vamos a cantar esa. No se preocupen. Querida iglesia, a quien se le perdona mucho, ama mucho. Y a mí me encanta Castillo Fuerte. Quiero aclarar, me encanta ese himno, me encantaría hasta cantarlo en el original alemán. Y no tengo planes de cantar remolineando, pero el punto que estoy tratando de hacer es que la actitud del corazón, que está más pendiente de preservar su propia reputación que de exaltar la gloria de Dios, eso no nos lleva a tener un ritmo de vida de celebración. Nos lleva a tener un ritmo de vida de supresión. Esa actitud nos lleva a tener un estilo de vida que, en vez de dar gloria y tributo a nuestro Dios porque se lo merece y punto, más bien se dedica a la adoración de los ídolos en nuestros corazones. Y no estoy hablando de gente afuera de la iglesia, estoy hablando de cristianos. Esa actitud lleva a muchos en la iglesia a tener un estilo de vida que, en vez de vivir confiados en su Salvador, más bien se dedican a usar el liderazgo de la iglesia para ejercer poder sobre los demás. A usar el liderazgo de una manera en la que siempre estoy ejerciendo control sobre todo. Y si las cosas no son 100% como yo quiero que sean, pues no participo.
un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. Ese tipo de actitud me lleva a usar mis dones para buscar la aprobación y la validación de los demás. Ese tipo de actitud me lleva a escoger lo que es más cómodo en vez de lo que es correcto. Y este tipo de actitud para Dios no es ningún relajo. Si usted no lo sabía, el propósito de nuestras vidas, sea usted creyente o no, es adorar. Usted nació para eso. Todos somos adoradores. Y cuando nosotros no adoramos al Dios verdadero, nosotros terminamos adorando cosas inferiores. Y Dios toma esto muy en serio. Romanos 1:18 nos dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia suprimen, restringen la verdad. Y el verso 23 nos dice lo que nosotros hacemos cuando suprimimos la verdad de Dios. Dice que nosotros cambiamos la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Cuando nosotros seguimos en pos de los ídolos de nuestros corazones, cuando nosotros relevamos a Dios a un segundo plano, porque estamos buscando nuestro valor, estamos buscando nuestra identidad, estamos buscando nuestra validación como personas en otras cosas. Ante los ojos de Dios nosotros no somos diferentes a los que se arrodillan ante un muñeco de palo. Por eso les pregunto en sus vidas, ¿ha habido un cambio en la manera en la que sirve al Señor? Si ese es el caso, la pregunta clave es, ¿cuál es la razón? Pueden haber razones legítimas, pueden haber razones no legítimas. Puede ser que esté pasando una fase en su vida en la que quizás tiene que pasar a servir a Dios de una manera menos pública. Puede haber llegado una enfermedad, puede haber llegado un bebé. Esas razones pueden ser legítimas y válidas. El problema es cuando nos ponemos demasiado cómodos viviendo en los márgenes porque estamos sirviendo los ídolos del poder, el ídolo del control, el ídolo de la aprobación, el ídolo de la comodidad. Y lo que dice el Señor a los que se ponen muy cómodos sirviendo a sus ídolos son palabras severas. Éxodo 25 dice sobre los ídolos: no los adorarás ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Dios nunca debe pasar a un segundo plano. Si estoy diciendo esto y te estás incomodando conmigo, te estás empezando a enojar conmigo, quizás el Espíritu Santo te está diciendo, está hablando de ti. Esa incomodidad es un regalo de Dios. Esa incomodidad es un regalo de Dios. Si Dios no te amara, Él te abandonaría para que te entregues a tus ídolos. Sin embargo, Dios ha permitido que estés aquí en esta mañana para que conozcas el Dios que es celoso, pero que también conozcas el Dios del Salmo 103 que dice: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Pero la única manera de beneficiarte de la misericordia de Dios es darte cuenta de que necesitas esa misericordia. Por eso pídele por medio de esa misma misericordia que te muestre si hay alguna manera en tu vida en la cual estás tratando de suprimir el cambio que solo Dios puede traer. Dedica tu vida como los discípulos a declarar las maravillas de Dios. Combate tu tendencia a la supresión a través de la proclamación de lo que Dios ha hecho en tu vida. Eso, Pedro. El verso 14 dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les declaró: varones judíos y todos los que vivís en Jerusalén, sea esto de vuestro conocimiento
y prestar atención a mis palabras, porque estos no están borrachos como vosotros suponéis, pues apenas es la hora tercera del día. Si llegan a ser las 6 de la tarde no respondo, no. En esta cultura las horas se empezaban a cortar a las 6 de la mañana y la tercera hora del día eran las 9 a.m. Pedro está diciendo aquí, esto no es borrachera, ni siquiera es hora de almuerzo. Entonces Pedro dedica los próximos versos a explicar todo lo que ellos habían visto, que todo lo que habían visto era el cumplimiento de una profecía que se había escrito cientos de años antes en el libro de Joel, en el capítulo 2, una profecía que se supone fuera familiar a todos los que venían a Jerusalén a observar la fiesta de Pentecostés. Pedro les dice, esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel. Sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y aún sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu en esos días, y profetizarán. Y mostraré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y columna de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y glorioso del Señor. Y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Y en ese punto Pedro procede a predicar a Jesús con una elocuencia que nadie nunca le había visto. Él dice, varones israelitas, escuchad estas palabras. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre vosotros con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio vuestro a través de él, tal como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, clavasteis en una cruz por mano de impíos y le matasteis. ¿Usted se dio cuenta de eso? Que el hecho de que crucificaron a Jesús fue un plan predeterminado que Dios sabía. La crucifixión no agarró a Jesús por sorpresa. La crucifixión no fue la derrota del plan de Dios. Aquí estamos hablando que el mismo que estuvo personalmente envuelto en la creación del universo se estaba dejando torturar y asesinar por sus criaturas. Piensen eso un momentito. Esta fue una ocasión en la cual Dios permitió el mal más horrible, la injusticia más profunda y más escandalosa, con el fin de traer el desenlace más inesperado. El verso 24 dice que Jesús es a quien Dios resucitó, poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que Él quedara bajo el dominio de ella. Después de eso, en los versos 25 al 28, describe cómo David en los Salmos, en verdad, se estaba refiriendo a Jesús. Dice, porque David dice de él, veía siempre al Señor en mi presencia, pues está a mi diestra para que yo no sea conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y mi lengua se regocijó, y aún hasta mi carne descansará en esperanza. Pues tú no abandonarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me has hecho conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. O sea, que estos salmos mesiánicos que vemos, y de los muchos que hablamos en la serie pasada, no estaban hablando del retorno del rey David, estaban apuntando a un mejor rey, a Jesús. Pedro continúa en el verso 29 diciendo, hermanos, del patriarca David os puedo decir confiadamente que murió y fue sepultado, y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que Dios le había jurado sentar a uno de sus descendientes en su trono, miró hacia el futuro y habló de la resurrección de Cristo, que no fue abandonado en el Hades, ni su carne sufrió corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos.
Así que, exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Todo esto que están viendo, lo envió el Señor. David no ascendió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues, con certeza, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Pedro le declara a la multitud que se está reuniendo para ver lo que está pasando, que el derramamiento del Espíritu de Dios que ellos estaban presenciando, que todo ese fenómeno que ellos estaban viendo, estaba directamente conectado a la obra de Jesucristo en la cruz. ¿Qué significa eso para nosotros? ¿Qué significa eso para Crosspoint Español? Bueno, primero que nada significa que la vida, muerte y resurrección de Jesucristo son hechos que nosotros confesamos como iglesia. Nosotros confesamos eso. Número 2, el Espíritu de Dios trae poder y trae unidad al pueblo de Dios para que nosotros declaremos la obra de Dios. Y número 3, esa obra de Dios se ha declarado con mayor claridad a través de Jesús y de lo que Él ha hecho por nosotros. Y querida iglesia, nosotros necesitamos ese poder del Espíritu Santo. Nosotros necesitamos ese poder del Espíritu Santo. Yo me he dado cuenta que la labor de plantar una iglesia no puede basarse en mis dotes como líder o en mi potencial. Aun si yo fuera un tanque de personas con el líder más prometedor del mundo, la labor de plantar una iglesia no puede basarse en quién yo soy. Y si usted desea compartir con el mundo lo que Dios ha hecho en su vida a través de Jesucristo, lo primero que tenemos que hacer es admitir que sin el poder de Dios, ni siquiera vale la pena levantarse en la cama por la mañana, si no contamos con el poder del Espíritu Santo. Otro teólogo anglicano, quien en vida fuera John Stott, escribe lo siguiente en su comentario del libro de los Hechos. Sin el Espíritu Santo, el discipulado cristiano sería inconcebible, sería hasta imposible. No puede haber vida sin su dador. No puede haber entendimiento sin el Espíritu de verdad. No puede haber confraternidad sin la unidad del Espíritu. No puede haber un carácter que se parezca a Cristo fuera de su fruto. Y no puede haber testimonio efectivo sin su poder. Así como un cuerpo sin aliento es un cadáver, la iglesia sin el Espíritu está muerta. Pero en contraste, la vida que Dios imparte a la iglesia por medio de su Espíritu tiene que tener un efecto claro en la iglesia. ¿Sabe qué efecto es ese? En respuesta al Evangelio, seremos un pueblo que canta de la gracia, la bondad y la gloria de Dios. Un ritmo de vida de celebración que vamos a hacer ahora mismo. Así que puede pasar el equipo de adoración. La semana que viene nosotros vamos a comenzar con el próximo verso, con la respuesta a este sermón en el verso 37. Y la primera parte de ese verso 37 dice así: las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos. Las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos. Para nosotros vivir una vida de celebración, primero nuestros corazones tienen que ser traspasados. Y es por esa razón que ahora participamos juntos en el sacramento de la Cena del Señor. La Cena del Señor es para el creyente penitente. Dios exige en su palabra que el que participa tiene que estar dispuesto a examinar su corazón. Primera de Corintios 11, 26 al 28 nos dice que todas las veces que comáis este pan
y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. De manera que el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo y entonces coma del pan y beba de la copa. Si usted es creyente, si usted ha recibido a Jesús como su Salvador y vive una vida de arrepentimiento, sabe que tiene pecado en su corazón, pero vive una vida de confesión y arrepentimiento, pues yo le insto a que pase al frente y participe. Y si usted no está seguro de lo que significa ser seguidor de Jesucristo, le animo a que se quede sentado durante este tiempo. Y también le animo a que pase este tiempo haciendo negocio con el Señor, actuando con la convicción que le está trayendo a su corazón, no reprimiendo la convicción del Espíritu que le está trayendo. Nosotros no podemos proclamar el sacrificio de Jesús de parte nuestra si estamos suprimiendo la convicción que Dios nos trae a través de su Espíritu. Así que aproveche este tiempo para confesar su pecado, para arrepentirse y recibir el perdón gratuito de Dios. Señor, celebramos el hecho de que al que no conoció pecado le hizo pecado para que fuéramos a través de él la justicia de Dios, Señor. Eso fue algo que tuvo que suceder fuera de nosotros. Eso fue algo, Señor, para lo cual tú tuviste que tomar la iniciativa. Y venimos a donde ti, Señor, creyendo que ese sacrificio es efectivo. Creyendo que ese sacrificio trae cambio a nuestras vidas, Señor. No un cambio que estamos tratando de efectuar para ganarnos tu favor, Señor, sino que como hijos tuyos, tú nos cambias y nos santificas. En este momento te damos gracias por ese regalo gratuito de tu perdón. Y te pedimos, Señor, que traigas convicción al corazón que lo necesita. En el nombre de Jesús. Amén. Estemos de pie.